En numerosas oportunidades me han consultado qué pienso acerca de las constelaciones, los registros akáshicos y otro tipo de intervenciones. Y yo siempre manifesté que soy profundamente respetuoso de las terapias alternativas, porque el padecimiento humano considero que es una dimensión de la cual uno jamás puede adjudicarse la totalidad del saber ni pronunciarse como si tuviera una verdad al respecto. Sin embargo, me parecía importante, a partir de los videos de una persona que dice públicamente que es psicóloga y que además exhibe a pacientes dentro de sus redes sociales, en cualquier caso no me corresponde a mí tomar acciones, sino que el colegio de psicólogos de la zona de la cual es, porque ni siquiera aparece de Argentina, debería ocuparse. Sin embargo, creo que los comentarios al respecto de este tipo de contenido, como ya ha ocurrido con otro tipo de material, es relevante para el público general. Así que voy a hacer una revisión de lo que esta persona hace. Voy a comentarles cuestiones que creo que pueden ser de ayuda para aquellos que tengan dudas sobre qué implican ciertos enfoques y justamente sobre lo que esta persona está haciendo, comentándolo desde el más profundo respeto. Yo no pretendo adjudicarme ni la autoridad del colegio de psicólogos donde esta persona reside, ni mucho menos yo sentarme como que tengo una verdad al respecto. Sí, voy a hacer unos comentarios críticos y reflexivos, pero en cualquier caso, como siempre, mi contenido no es para que las personas estén de acuerdo conmigo. En todo caso, para construir puentes o pensar o reflexionar, porque insisto, yo no tengo la totalidad de la verdad, ni sobre el contenido que reacciono, ni mucho menos sobre la psicología. De hecho, creo que la psicología se enriquece profundamente de tener diversidad de enfoques. El tema es que acá, en este tipo de casos, en este tipo de terapias alternativas, lo que yo tiendo a detectar cuando es ejercido por psicólogos, ¿no?, es que no hay un interés de tener un marco teórico cohesionado o una interrogación acerca de la práctica clínica, sino que sencillamente se trata de ofrecer un servicio que va a ser demandado y que te diferencia con respecto al resto de profesionales en un sentido monetario o económico. Por supuesto que no estoy insinuando esto acerca de esta persona, pero es la conclusión a la que llegué después de revisar arduo material que me han enviado de un sinfín de profesionales que públicamente dicen que dan sustancias psicoactivas, que te dan hongos, que te dan esto, que te dan lo otro. El trabajo del psicólogo tiende a tener que ver con correrse de cierto lugar con respecto a lo que el paciente demanda. Uno no responde directamente a las demandas porque esas demandas a menudo generan fenómenos transferenciales, bueno, cosas que ya están documentadas por el psicoanálisis, y esto no pretende ser una revisión extensa sobre lo que implica el trabajo del psicólogo. Pero en general, uno no trabaja dando todo lo que los demás piden, porque a veces lo que los demás piden, a veces los sujetos ni siquiera saben bien lo que quieren, y justamente buena parte de eso se trata la terapia también, de poder situar y habilitar algo de el deseo, ¿no? Pero incluso desde los que trabajan desde otro tipo de marcos, en general tienen claro que uno no es una caja de herramientas ni un plomero del psiquismo, no funciona de esta manera. Entonces vamos a pasar a comentar el resto del contenido. Que una psicóloga diga que las vidas pasadas existen suena a completa locura. Creo que sería algo iluso creer que la reacción y comentario retórico abierto envolvente para engancharte no es premeditado, ¿no? Porque además se pregunta en voz alta, ¿acaso eso no sería una completa locura? Lo está diciendo ella hace 7 segundos que empezó a hablar. Pero es que yo ya no estoy aquí para encajar, estoy aquí para contar la verdad. Perfecto, busca apelar a la identificación, entonces se plantea como alguien que, por poseer una verdad, es desplazada y que le dejó de importar encajar. En esencia, el trabajo psíquico que tienen que hacer muchos sujetos para acceder al medio simbólico compartido. Entonces vos te identificás con su propia historia y ella de a poquito te va teniendo casado. Primero te enganchó la atención haciendo ese plano secuencia al principio y comentario retórico. Y ahora continúa con esta cuestión que habilita a la identificación. Resulta que todas las semanas veo en consulta pacientes que vienen con síntomas de mucho tiempo, con ansiedad, con depresión, y han ido a varios psicólogos y ningún psicólogo les encuentra el origen o la causa real. Déjame adivinar, vos sí y tenés un método para averiguar la causa real. Resulta que al hacer una regresión a vidas pasadas, los síntomas desaparecen. Sí, también hay personas que cuando se exponen a productos homeopáticos o a flores de Bach, los síntomas también le desaparecen. Entonces, ¿cuál es la causa real? ¿La tuya? Porque vos no hablaste de ninguno de esos dos productos. Hablaste de vidas pasadas. ¿Quieres datos científicos? Te los voy a dar. Mira, hay un psiquiatra que se llama Ian Stevenson de la Universidad de Virginia que estuvo estudiando durante décadas casos
más de 2000 casos de niños que recordaban sus vidas pasadas, pero es que daban fechas, lugares y datos de sitios donde ellos nunca habían estado. Yo no me meto con el trabajo del psiquiatra. Igualmente, por lo que pude ver, el señor nunca afirmó abiertamente haber corroborado la reencarnación en las vidas pasadas, sino que ciertamente estaba fascinado por el fenómeno y documentó en niños de diferentes tribus menciones o alusiones a datos que coincidirían con el perfil de personas reales que existieron antiguamente. Sin embargo, la ciencia no funciona porque un iluminado prueba algo en un entorno experimental cerrado y ya quedó establecido. Eso tiene que poder ser replicable. Entonces, ¿por qué todos nosotros cuando estamos en contacto con niños y les preguntamos por sus vidas pasadas no nos dicen información de personas reales de las cuales jamás oyeron hablar? ¿No? Porque digamos, ciencia, ¿no? Sistema GABAérgico, benzodiazepinas. Los sujetos toman benzodiazepinas y hay cierto efecto que es replicable independientemente del entorno cultural o del marco social. Bueno, y acá, ¿por qué yo cuando agarro un nene de 5 años y le pregunto, che, ¿cómo era tu vida pasada? No me dice cómo era su vida pasada, o no acierta. Bueno, ahí hay algo por lo menos para pensar. Lugares y datos de sitios donde ellos nunca habían estado y luego se comprobó que todo eso era real. Y luego se comprobó que todo eso era real. ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Mediante qué método? Porque, insisto, ¿por qué todos nuestros niños no están hablando de vidas pasadas? Y luego se comprobó que todo eso era real. ¿Qué más pruebas necesitas? Necesito muchísimas más pruebas. Si la ciencia hace estudios con 200 personas solamente y los llama verdad. La ciencia no llama a absolutamente nada verdad, y esto es algo que ella solamente está diciendo o personas que no han podido nunca entrar en contacto con cómo funciona el método científico. Lo tengo que plantear en estos términos no porque, insisto, no porque yo me esté poniendo al lado de la verdad, porque si no, lo que tengo que hacer es pensar que esta persona es malintencionada. Y como yo no pienso en función de si está bien o está mal, o si el otro es malo, lo que estoy intentando es ver por qué puede estarlo diciendo. Entonces, o lo hace por desconocimiento o lo hace por otro tipo de intereses, que yo no los voy a sugerir abiertamente cuáles son. Aparte, no la conozco. Quizás sea muy honesta y crea ella misma en lo que hace. Sin embargo, para creer fervientemente en lo que hace, está usando un montón de estrategias de manipulación. Si ella en su formación como psicóloga tuvo contacto con el método científico o cómo funciona la ciencia, formación en ciencia, debería poder entender cómo funciona, y si por un déficit en su formación replica este tipo de cuestiones, deberían haber otros colegas de su misma universidad o facultad que están replicando este tipo de errores conceptuales. Y no parece ser el caso, porque ella misma se reconoce como la única. ¿Qué pruebas necesitas? Si la ciencia hace estudios con 200 personas solamente y los llama verdad, así se aprueban muchísimos medicamentos. Bueno, un poquito, muy poquito de oído nada más. De psicofármacos entiendo, y también entiendo cómo se aprueban, muy poquito, y no funciona de esta manera en absoluto como lo está diciendo. Ya estamos ante una persona que está afirmando algo que no chequeó, o sea, no lo revisó. Entonces, ¿con qué autoridad puede hablar de todo el resto de lo que está hablando? Incluso de los registros akáshicos o de lo que sea, digamos, ¿no? Pues ya algo tan elemental como cómo funciona la ciencia o la aprobación siquiera de un psicofármaco no está, y está hablando de eso. ¿Qué implica para todo el resto del cuerpo de saber que ella supuestamente trae? Depresivos. Entonces yo lo que creo es que deberíamos ya de abrir los ojos. Creo que es momento de despertar. Abrir los ojos y despertar sería pensar como ella. La palabra bloqueo aparece un montón en estos tipos de perfiles. Los psicólogos convencionales no están de acuerdo con la forma en la que yo sano a mis pacientes. Lo que yo hago no es terapia convencional, no sigo recetas ni fórmulas. Mi trabajo es profundamente espiritual y me conecto con tu alma para llegar realmente a lo que te bloquea. Dijo que no tenía fórmulas ni recetas y te está explicando el método con el que trabaja. Esto suena bastante a un método o una receta. Y me conecto con tu alma para llegar realmente a lo que te bloquea. Mi terapia comienza con una sesión de registros acásicos. ¿Desde qué lugar te conectás y cómo lo haces? Aparece mucho lo que es real, realmente, real. En esta sesión lo que hago es conectarme con tu yo superior, con tu alma, y ahí puedo ver realmente cuáles son las heridas que tienes, los patrones que te bloquean y lealtades inconscientes. Lealtades inconscientes. Lealtades.
lealtades. Y ahí puedo ver realmente cuáles son las heridas que tienes, los patrones que te bloquean y lealtades inconscientes. Es como si tu alma me diera un mapa para ver lo que realmente te bloquea. Bueno, un mapa es algo que por definición tiene bastante de método y de formulación también, ¿no? Hay algo que está localizado. Después hacemos una regresión. ¿Qué es una regresión? Es una herramienta muy sencilla y accesible porque todos podemos conectar con nuestro inconsciente. Perfecto, o sea que todos podemos ser pacientes tuyos y en esencia obtener un beneficio de tu servicio. Aprovecho para aclararlo. No todos son candidatos a una terapia. Es más, el mismo Lacan decía que hay sujetos que es mejor dejarlos en paz y que ni siquiera entren en contacto con su inconsciente, ¿eh? Y yo mismo también aprovecho, por supuesto siendo un átomo al lado de Lacan, aprovecho para decirles que por favor, no es necesario que todos vayan a terapia. No es necesario. Pueden tener un conjunto de entrevistas y también descartar la posibilidad de necesitar o de requerir un espacio terapéutico. Quizás no lo requieran. Así que desde mi lado yo les digo que no. Y de hecho tengo un video diciendo que la psicoterapia no es la solución a todos los problemas ni todos los males, ¿eh? Tiene sus respectivos alcances y limitaciones en función del método, de la orientación, pero además hay cosas que la psicoterapia no resuelve independientemente de la orientación que tenga. Durante la regresión yo te guío y juntos vamos a la raíz de lo que te bloquea, ya sea de esta vida o de vidas pasadas. Una sola sesión de regresión puede transformarlo todo, es directa y liberadora y te va a ahorrar años de terapia convencional, porque trabajamos con el origen real de lo que te duele. Si sientes que no avanzas, quizás ha llegado el momento de dar el paso. Es directa, liberadora, sencilla, eficaz. Llame ya. No se pierda esta increíble oportunidad, solo disponible por tiempo limitado. Me puedo ahorrar años de terapia convencional. ¿Por qué la terapia convencional requerirá años? Claro, no, si se puede resolver toda una sesión mediante alguien que conecta con un yo superior mío, accede a un mapa espiritual vía registros akáshicos para después hacer una regresión a vidas pasadas y explicarme juntos, porque además yo también tengo que prestar como una suerte de consentimiento muy raro a alguien que está conectando con una instancia que me excede a mí mismo, pero ella me va a hablar desde una instancia, me va a hablar de mí mismo desde una instancia que me excede a mí y por lo tanto ella va a saber una verdad sobre mí solo con una vez que me vio. Trabajar con el origen real, qué loco, ¿no? Fíjense, el psicoanálisis lacaniano suele ser muy criticado, pero él en su obra se dedicó específicamente a trabajar la dimensión de lo real, y todo lo que ella dice no tiene nada que ver con lo real, es puramente imaginario. Y acá es una persona adulta la que aparece en la sesión. Yo no voy a poner imágenes porque no voy a replicar de ninguna manera esto, por más que eso a mí me pudiera haber traído más visitas, eso no me interesa. Nunca fue el propósito del canal o que el algoritmo lo premie por la controversia y todo lo que eso va a suscitar. No, yo no lo voy a mostrar, pero hay una paciente con una lesión física o una cuestión física que está siendo grabada. Espero que haya dado consentimiento al menos. Igual, aunque el paciente haya dado consentimiento, a mi entender, ningún colegio de psicólogos, yo creo que esta persona es de España, no sé dónde está ejerciendo, pero ningún colegio de psicólogos te va a habilitar a vos a subir sesiones grabadas, porque no se pueden grabar. Aunque el paciente dé consentimiento. Le toma la zona física que sufrió una lesión o algo que hace que sea diferente, porque no quiero dar demasiado detalle. Cierra los ojos la psicóloga y le dice que le llega una vida pasada de la paciente. Habla de la época medieval. Claro, no podía ser la época de fines del siglo XX porque está muy cerquita etariamente. Entonces no se puede porque va a ser muy fácilmente corroborable. Digo, porque estaría buenísimo que la vida pasada pudiera ser un poco más cerquita, como para corroborar que lo que la persona está canalizando o viendo es como más corroborable, pues me hablas de la etapa medieval y hay que eso después rastrearlo y corroborarlo. Parece que en esa época pasa dificultades y hambre. La paciente, en la época medieval, la psicóloga le está diciendo que pasó dificultades y hambre. Bueno, época medieval, ¿no? También. Casi que, si me pongo a investigar, igualmente, seguramente los ancestros de todos los que estamos acá en la época medieval hayan pasado algo de necesidad por los métodos de... Se ponía a explicar el tipo por qué había escasez en la época medieval. Bueno, es que sí, en la época medieval no había la misma disponibilidad de alimentos, ni la tecnología era como hoy en cuanto a técnicas de cultivo, regado, el sistema feudal, las plagas que hubo en ese momento, lo poco que está avanzada la medicina, solo por mencionar algunas variables, muy pocas, faltan muchas más a tener en consideración. Le dice la psicóloga que ve como que roba un trozo de pan y la encuentran y le cortan la mano. La paciente efectivamente tiene ahí
una región, ¿no? Se lo está diciendo eso la psicóloga. Y le dice la psicóloga a la paciente, pero lamentablemente dejas de estar con vida por ese corte. A la paciente, que está físicamente en ese momento frente a ella. Además, en ese momento la niña le da descripciones físicas de cómo aconteció esa pérdida de vida, ¿no? Le dice, es como que no te has perdonado en esa vida y por eso has nacido en esta vida con la mano así. ¿Cuánto menos está vulnerando los derechos por los cuales tanto se ha tenido que luchar para que hayan condiciones de accesibilidad hacia personas? Porque en esencia lo que se está insinuando acá, y esto no es como una opinión mía que yo doy desde el lugar del saber. A ver, las condiciones de accesibilidad a las personas tienen que garantizarse porque pueden ocurrir varios motivos por los cuales alguien tenga necesidades diferentes que la mayoría de la población no requiere, ¿no? Pero sin embargo es muy importante que haya rampas para personas que tienen una movilidad reducida y otro tipo de cuestiones. Pero no, porque según acá lo que trae la profesional, muchas de estas personas en realidad podrían estar en esa situación porque no se perdonaron en una vida pasada algo que les pasó relacionado a una parte física. Rápidamente se puede empezar a notar cuáles son los problemas que conlleva esto. ¿Bien? Ahora vamos a dejar de lado la parte lógica, no vamos a seguir comentando el contenido de ella, pero sí vamos a analizar el resto del contenido, ¿sí? A ver, el padecimiento humano, como bien establecí al principio, es algo muy singular y muy propio de cada uno. Sin embargo, para muchos autores de principios del siglo XX, psicoanalistas, pienso en Otto Rank y el trauma del nacimiento, ¿no? Él, por ejemplo, ya pensaba que el nacer ya dejaba una huella traumática. Para él, la huella traumática era real, para Lacan no. El trauma no se trata de algo que acontece a nivel real, sino que se produce en todos a partir de entrar en contacto con el lenguaje, que deja sus respectivos efectos estructurantes. Bien, entonces, igualmente en definitiva lo que estoy tratando de decir es que hay infinidad de autores en psicología que se han ocupado de explorar el trauma desde múltiples perspectivas. Entonces, ¿cuál es la necesidad de recurrir a un campo que no es el psicológico para dar respuestas? Y acá viene la cuestión. Se brindan respuestas, se brinda sentido, se emula un espacio de contención, por eso también puede parecer atractivo para ciertas personas, porque ciertamente otro tipo de enfoques psicológicos pueden ser efectivos, no se cuestiona su eficacia, pero sí tienden a contener menos al paciente. Y si el paciente lo único que busca es contención, bueno, probablemente en un enfoque de estas características lo encuentre. Ahora, la misma psicóloga hablaba de sanación. La sanación no está en la contención. Ni la contención ni la catarsis constituyen métodos terapéuticos sostenibles, solventes a largo plazo. Porque la terapéutica o la dirección de una cura pasa por otro lado. Seas lacaniano, seas conductista, seas cognitivista, pasa por otro lado. No pasa de ninguna manera por al paciente tenerlo contenido o solo sostenido. Requiere más cosas. Bien. Y acá lo que hay es una necesidad profunda de contención de las personas y se ofrece una elaboración, algo que ya está masticado, con respecto al trauma. Porque se apela a un sentido anterior y acá hay un montón de cuestiones también que quiero dejar claras. Que es que se está pasando por arriba a un montón de cosas que, si se sabe de psicopatología, esto puede representar realmente algo que puede lastimar muchísimo a las personas, ¿bien? Porque si uno está frente a una estructura psicótica haciendo esto que está ocurriendo en este momento, pueden pasar muchas cosas tremendas, ¿sí? Incluso en una neurótica, porque la implantación de falsos recuerdos también. El tema es lo que puede acontecer con personas que efectivamente crean en esto. Insisto, para algunas esto le va a resultar contenedor y le va a resultar en un alivio. Y quizás con eso puedan sostenerse bien. Muchas otras, por no decir la mayoría, no. Por algo, tantos colegios de psicólogos, de hecho la mayoría de los del mundo, por no decir todos, porque no me consta ninguno que diga, no, sí, registros arcaicos, dale, va para adelante. A ver, yo no tengo problema con que, en realidad nadie debería tener problemas con que personas que no saben de psicología hagan cuestiones que escapan a eso, ¿no? Porque en sí mismo ese ejercicio legal de psicología no, pues no se están promocionando como psicólogos, están haciendo otra cosa, son terapeutas como alternativos. El tema es cuando es un psicólogo que tiene que responder a un marco, ¿sí? Y a un conglomerado de normativas y de leyes. Con esto yo no pretendo ponerme la gorra, pero ciertamente esto se desvía demasiado. Además, es una obscenidad en cuanto a lo provocador que es
y en todo lo que constituye como atropello. Entonces, este tipo de enfoques pueden, entre comillas lo voy a decir, funcionar, pero no por los motivos que plantea, no porque conectó realmente con un yo superior tuyo del pasado, que en esencia tuvo hambre y entonces, porque aparte está anclado en una necesidad fisiológica el hambre, ¿no? Es una de las que despierta el llanto en un bebé, por ejemplo. Bien, en definitiva, esto fue un poco la explicación y el comentario de este tipo de contenidos. Siempre va a tener respeto por las terapias alternativas y por todas aquellas personas que les haya funcionado. Este contenido no pretende desacreditar las terapias alternativas, sí dar un marco de entendimiento de por qué pueden funcionar, ¿sí? Desde la psicología, porque de hecho está bastante explicado por qué funcionan, y comentar usando incluso las mismas palabras de la persona que se promueve, ¿no? Me parecía eso también relevante, porque digo, yo no agarré y me posé en el lugar de la verdad y traje mi verdad y le contesté puramente desde lo que establecen los manuales de psicología a lo que esta persona dijo. Dentro de su propio discurso se detectan inconsistencias y también quería planteárselos porque es posible que ustedes después el día de mañana puedan detectar inconsistencias en el discurso de otras personas que intenten promocionarse o acercarse a ustedes para brindarles este tipo de servicios. Salvo que solo y en esencia lo que quieran es necesidad de contención y alguien que les explique todo desde un marco interpretativo fabricado por la otra persona que habla por ustedes. O sea, si buscan eso, lo verán cómo lo resuelven, ¿no? A ver, en esencia que no sea con una persona que se presenta como profesional y está violando infinidad de convenciones sobre derechos humanos, leyes y códigos de ética. Es decir, terapeuta alternativo, porque ni siquiera es psicoterapeuta, es un terapeuta holístico. Hay un montón, ¿sí? El tema es cuando hay una persona que niega su propio campo científico, niega el trabajo de otros colegas, se presenta como la que posee la verdad al respecto de los asuntos, graba a sus pacientes, lo filma, lo sube a redes, te dice que no tiene un método y tiene un método y revisamos por qué podría funcionar ese. En esencia, después ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Acá yo brindé el material, reflexioné con él y lo pensé.